Acá estamos de nuevo, acá estamos de nuevo. Inés, Norma, Juli, Lucre ya está, Juli ya está, Norma ya está. Adri también, Susana, Vero, Norma, Isabel. Bien. Sí, Lucre, estabas diciendo. Sí, lo que estaba diciendo es que es una obra que genera mucha angustia. A mí, de entrada, cuando vos preguntaste la primera vez, te decía, para mí es el desmembramiento de lo que sea, de una familia, de la sociedad, de lo que sea. Entonces, teniendo en cuenta que el arte, digamos, la sublimación, es una de las metas de la pulsión, pero que intenta justamente poder encontrar algo que explique lo que es la angustia que provoca en general las cosas que no se pueden explicar. Y yo creo que intentar esta nueva interpretación es de alguna manera sintetizar a través de lo que es egocéntrico del yo, Claro. de poder entender algo que en realidad no tiene ningún tipo de posibilidad de comprensión humana en la manera que se ha destruido sin ningún tipo de, digamos, a inocentes, bueno, en lo que son las guerras en sí, ¿no? Pero bueno, creo que esto habla mucho también de la negación, que es también un mecanismo de defensa que tenemos para poder vivir de alguna manera, en algunos casos. Pero desde luego, los seres humanos estamos llenos de mecanismos. ¿Me llegan a ver bien ahí, chicas? Sí, Perfecto. ¿Sí? Los seres humanos estamos llenos de mecanismos de defensa. La realidad es que si no los tuviéramos sería muy tortuoso atravesar por la vida, ¿vale? Bueno, ¿qué les parece si pasamos a la parte de narrativa? Ahí estoy, ahí viene Belén, estoy admitiendo todavía compañeras, por eso les pregunto si me veían bien. El PowerPoint de la guerra, perdón, de el Guernica, lo voy a, creo que ya lo subí al Drive, si no ahora lo voy a subir nuevamente. Y me gustaría pasar al cuento con los maquis arriba del cerro. ¿Llegaron a leer el cuento con los maquis arriba en el cerro? Es muy chiquitito, muy cortito. sí. ¿Alguien se anima a contar de qué se trata este mini cuento con los maquis arriba en el cerro? ¿Quiénes son los maquis? Los rojos. Los rojos. ¿Quiénes eran los rojos? Los de Los izquierda, los revolucionarios. comunistas. Exactamente. Los rojos, ustedes saben de dónde viene el apodo rojo, ¿no? Supongo que la sangre, no sé. Los rojos fueron los bolcheviques, los que iniciaron la Revolución Rusa, liderados por Vladimir Lenin, que finalmente ganan la Revolución Rusa y Vladimir Lenin se va a autoconsagrar como presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y posteriormente José Stalin. Los rojos son los comunistas. Sin embargo, en el contexto de la Guerra Civil Española, a los rojos, que también se les decía maquis en algunas regiones, principalmente del norte de las zonas más montañosas de España, se le decía maquis a los comunistas y a los que apoyaban la República. A lo que acá en Argentina le diríamos los zurdos. Bueno, ¿quién cuenta brevemente este cuentito? ¿De qué se trata? A ver, para el que no lo leyó, para la que no lo leyó, se olvidó. Bueno, no quiero acaparar, pero no sé si alguien lo quiere contar. No, yo no lo encuentro. ¿Quién se acuerda? Juli, No, Susana, Lucre, Isabel, Inés. no me acuerdo, pero Estaba anotando, perdón. tenemos que participar un poco todas. Yo siempre hablo. Yo también. Nélida dice que tiene dificultades con el audio y video, pero las veo y las escucho. Gracias, Nélida. Genial. Te mandamos un abrazo. Vieron que a veces la conexión anda medio mal.
Sí, bueno, lo cuento yo, si no. Bueno, Inés, dale con ese tono cordobés. Bueno, con tono cordobés. Ya aunque creo que yo no lo tengo, pero bueno, mis alumnos me cargaban con eso. Lo tenés. Lo tengo bien. Teresa y su hija, que es la narradora, la voz narradora, encuentran a dos maquis en el monte y en varias ocasiones les llevan comida, diarios y ropa porque están resguardándose allí digamos, de las persecuciones. Y hacia el final señala que en una bajada al pueblo matan a uno de los dos maquis, la Guardia Civil, y el otro logra escaparse a Francia. Con el tiempo, la familia de este que ha escapado le envía en agradecimiento a la familia de Teresa y su hija aguardiente de hierba, dice, de hierbas, que en una ocasión ella se emborracha y permite que un muchacho la bese, lo cual le da mucha vergüenza, entonces después pasa a odiar ese tipo de aguardiente. La hija es esa, sí. Se conecta con algo, lo que vivió con su mamá y digamos, lo que trajo como consecuencias esta relación con esta familia. ¿Qué pasa por acá? Además, ellos son... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El último día de taller. Termina. Sí, Lucre. No, que además forman parte de la historia en común. Ellos eran conocidos de la época previa a lo que era la guerra. Sí, sí, conocidos de la madre. Exactamente. Y ahí también vemos lo que me parece sumamente interesante de este mini cuento, que valga que voy a aclarar algo. Es un cuento que está dentro de una novela. Es muy difícil encontrar pequeños cuentos o pequeñas narraciones de ficción que hablen de la Guerra Civil Española. Este mini cuento habla de la solidaridad del pueblo español. Como también existió solidaridad acá en Argentina, las personas que escondían a los llamados subversivos, que eran de izquierda o eran comunistas o eran peronistas durante la época del gobierno de Videla. Esa solidaridad que está implícita en momentos de guerra y que a veces, en los peores momentos, uno saca más a flor de piel. Por eso me gustó el cuento. Como que deja una esperanza, ponele. A uno lo matan, otro logra sobrevivir. Sin embargo, hay otras narraciones que elegí para compartir con ustedes que no son tan esperanzadoras, lamentablemente. Y quiero compartir pantalla, a ver cómo puedo hacer para compartir pantalla. Déjenme ver. Acá. Acá tenemos el díptico español. Voy a abrirlo. Creo que ustedes lo tienen en el Drive, ¿vale? Así que sí. Quiero ver si lo quiero abrir, pero no se abre. En la página no responde. Oh, qué pena. Volver a cargar. Disculpen un segundito. A ver. Con los maquis arriba en el cerro, no. Díptico español. Este quiero cargar. No sé por qué no me abre. A ver ahora. Ahora sí. El díptico español es bastante desesperanzador. Es de Luis Cernuda, un escritor bastante importante de esta época. Y personalmente, y comparto con ustedes, una frase que me tocó, me impresionó mucho, es cuando dice: esa España obscena y deprimente, en la que regentea hoy
la canallada, la canalla, la gente canalla. Sino esta España viva y siempre noble que Galdós no nos olvidemos que fue un escritor realista del siglo XIX muy representativo de España, en sus libros ha creado, de aquella nos consuela y cura esta. Luis Cernuda, en esta poesía que él llama díptico español, se retrotrae al siglo pasado, a un autor que pudo escribir desde un mejor contexto histórico, y según lo que dice Luis Cernuda, nos consuela y cura esta España obscena y deprimente. ¿Sí? ¿Ustedes qué impresión se llevaron de esta poesía, de este díptico español? Si querés hablo, pero... Sí, Susana, te escucho. sí, bueno, a mí me gustó muchísimo. No es de los escritores súper que más me gustan, Cernuda, pero me gustó muchísimo, porque sí me gusta mucho Pérez Galdós, mucho. Galdós, sí. Y sentí que tenía razón. ¿Cómo? Sí, Que que tenía Galdós sí. razón, que es así, porque sí, que los escritores, digamos, como en la literatura inglesa, Dickens, y en otras, bueno, qué sé yo, el que sea, pintan la realidad, pintan, ay, me sale que mi conexión a internet es inestable. Bueno, pero te escuchamos bien. Pintan una realidad, bueno, con todas las características, digamos, humanas de esa realidad, que esta gente, los que después toman los gobiernos de tipo militar, las destruyen. En el escritor de novela costumbrista es donde se ve qué es un país. Por eso a mí me gusta Dickens de Inglaterra y Sí. Galdós de España. Y pienso que sí, que en las novelas de él se ve gente humana, se ve gente con buenos sentimientos, con, qué sé yo, con reflexión. En general me gusta mucho, especialmente una que se llama Misericordia, que justamente Misericordia. habla así de, sí, siempre conecta con algo religioso, pero bien, no es beato, sino reflexivo. Y bueno, esta me encantó, que realmente no la conocía, no sé cómo no la conocía, y me gustó mucho. Este díptico Pienso español que, bueno, y aparece... también... Sí, perdón. No, ay, perdón, bueno, decilo, pero yo decía que bueno, no, te interrumpí yo a vos. Decir lo que decía Solange, No, que dónde aparece el tipo. aparece en un libro de Almudena Grandes que se llama La madre de Frankenstein. Si no leyeron Almudena Grandes, los invito a hacerlo. Es una gran autora española, catalogada como una de las mejores escritoras de habla hispana del siglo XX, finales del siglo XX, del siglo XXI. Ella, en su última obra que salió en el 2020, La madre de Frankenstein, en su prólogo incluye el díptico español y también incluye el otro poema que vamos a charlar ahora en un ratito, Lugares propicios para el amor. ¿Por qué? Porque el punto de partida de esta novela, La madre de Frankenstein, Almudena Grandes va a desarrollar cómo se vivía en el contexto de la Guerra Civil Española, la censura hacia la mujer, la censura hacia los homosexuales, la censura hacia las ideas políticas radicalizadas. No sé si alguien más quiere agregar algo al respecto. Yo no leí el de Frankenstein, pero también de ella puedo recomendar El corazón helado, que es lindísimo, que también habla de eso. Son libros gordos que Sí, acompañan escribe un mucho. rato. Sí, sí. Son libros de 600 páginas para arriba.
Sí, la boda de Inés, creo que otra se llama, o de Isabel. Muy buenos libros y toda la historia de lo que alguien decía hoy que se pasaban como en el cuento, la solidaridad. Ahí hablan de una familia que se va a vivir a Francia. Sí. O sea, un montón, un matrimonios que estaban muy unidos y la guerra civil hace que unos se fueran a Francia y cómo esperaban la comida. Sabemos que todos los españoles y nosotros como hijos de ellos hay determinadas comidas que nos llevan a la patria, ¿no? Y bueno, es un libro hermoso. Es un Hermoso. libro muy lindo. Ella escribe, además tiene una narrativa, tiene un manejo de la metáfora que es alucinante, al igual que Carlos Ruiz Zafón. Carlos Ruiz Zafón es mi escritor favorito, lo adoro. El año pasado, cuando falleció de cáncer de pulmón, de esa terrible, maldita enfermedad, lo lloré tanto, encima en plena pandemia. Es más, tengo el último libro que escribió en la biblioteca de acá de casa y no me animo a leerlo. No me animo a leerlo porque sé que va a ser lo último que lea de él. Y sé que cuando lo termine de leer va a ser como hacer el duelo de las personas que somos muy, no sé cómo expresarlo, las personas que somos muy sensibles y que nos volcamos tanto a la literatura y que en los libros encontramos un refugio y que en la literatura y en la lectura encontramos un mundo que nos reconforta, cuando hacemos el duelo, cuando adolecemos de nuestro autor favorito, es como perder, no sé, un brazo. Yo tengo el último libro de Ruiz Zafón ahí, el último que escribió meses antes de morirse, y no lo puedo leer, porque leerlo sé que me va a representar un dolor inimaginable, entonces no me animo a leerlo. Él también, a través de sus libros, habla, siempre contextualiza Barcelona durante la época del franquismo, y es terrible todo lo que cuenta, ¿no? La persecución y demás. Y acá traigo de Perdón, Damaso al... ¿puedo interrumpirte un segundo? Pero por Me supuesto. extraña, sí, ¿sabes qué pasa? Mi escritor preferido, poesía española, porque tengo así por categorías, es Antonio Machado. Machado, Y sí. relaciona tanto con su vida con la guerra civil que pensé que tal vez, bueno, a mí me conmovió tanto el hecho de que los hermanos Manuel y Antonio, uno se hizo franquista, bueno, de Primo de Rivera, no Franco, y el otro se hizo revolucionario y se tuvo que escapar a Francia con la madre, porque la madre entre los dos hijos se fue con el que estaba mal, como hacemos todas las madres, siempre el que está mal es el que uno cuida más, y después cuando le toca a otro, y así sucesivamente. Y allí en Francia, no sé, Machado vivió y volvió a encontrar felicidad un poco, un tiempo, y después está enterrado allá en Francia, y Sí. Nano Serrat le canta también. Bueno, a mí es, Serrat le digo, qué canta raro, porque lo ama. hay tantos para poner, pero pensé que en lugar de, por ejemplo, de Cernuda, podía estar Antonio Machado, no sé, a mí me gusta mucho. No, ¿sabe por qué, Susana, no lo puse a Machado? Porque imaginé que es algo, Machado está tan popularizado, digamos, con el tema de la guerra civil. No estaría mal incluirlo, a lo mejor para un futuro taller lo podríamos incluir, pero como es el más conocido o representativo de este periodo, Claro, sí. me volqué a algo menos conocido. No sé si Está sé bien, muy bien. bien. Perfecto. Lo que tiene es que después ese pobre Manuel escribía muy bien, pero apenas Sí, acá en Argentina, por lo menos en España no sé, pero acá en Argentina cayó una cortina y no había un profesor, un crítico, nadie se ocupó de su obra, porque era el qué sé yo, el el poeta, paramilitar, digamos. Sí, era un así poeta, es. pero estaba mal ubicado.
Y eso después me daba no sé qué, yo daba cosas de Manuel Machado también porque me daba no sé qué, pobre. No hay que, como decía recién una de las chicas, Norma, no hay que mirar la vida y lo que escribe, porque si no vas a mirar eso, vas a odiar a la mitad de los escritores. Bueno. Sí, Con respecto a eso, perdón, eso de la vida que me quedé pensando, se nombró Facundo de Sarmiento y se nombró a Borges. Y Sarmiento y Borges, los dos en su medida, en su momento, son dos figuras que uno podría, digamos, criticar, ¿no? Porque, digamos, ninguno de los dos era muy popular. Sin embargo, es innegable lo que significa el Facundo de Sarmiento para la literatura argentina, de la misma manera que la obra de Borges a nivel universal, diría yo. Entonces sí me parece que es importante saber diferenciar, ¿no? La vida particular, que influye a veces, pero que no podemos quedarnos solo con eso, porque son personas, y si no estaríamos leyendo solo el que piensa como yo, bueno, el que tiene una vida parecida a la mía lo leo, y nos perderíamos de toda esta riqueza. Incluso lo pensaba con el cuadro, ¿no? Más allá perdón que vuelva, pero más allá de esto de una interpretación que le da el autor, otra interpretación que viene de afuera, y después el arte permite todas las interpretaciones a las que nos lleva desde las subjetividades de los lectores, o en este caso desde los que vemos una obra de arte, ¿no? ¿Qué nos transmite a nosotros esa obra? Muchos autores, escritores, dicen, ¿no? No importa lo que yo quise decir, sino lo que genero o provoco en los demás. Incluso tantas opciones posibles siempre que estén, digamos, no sé, no estoy hablando, no sé, leo este texto y digo, bueno, hay una invasión extraterrestre. No, no da, cualquier cosa no. Pero dentro de lo que permiten los textos y las obras de arte, hay tanto que se puede interpretar y es válido, ¿no? Y se puede justificar, que bueno, me quedé pensando en eso, ¿no? No mezclar a veces todo y que eso no nos permita disfrutar o conocer otros autores. Totalmente, sí, sí. Y eso es algo que también está bueno transmitirlo los que somos docentes a los pibes, ¿no? A los estudiantes en el aula. Por Como ejemplo, decía recién Susana, nos perdemos de leer la mitad de nada, no podemos leer nada en realidad. Nos quedamos con la mitad de los autores. Exacto, y tampoco es la idea, porque siempre del otro puedo enriquecer mi punto de vista también, ¿no? Bueno, otro que me encantó es de Dámaso Alonso. No sé cuántas de ustedes estarán familiarizadas con el trabajo de Dámaso Alonso, pero para mí escribió un poema maravilloso que se llama nada más ni nada menos que Insomnio. Ahora, ¿por qué les parece a ustedes que Dámaso Alonso a este poema que habla de Madrid durante la época del franquismo le puso insomnio? ¿De dónde viene el título? No sé, yo creo que no dormía de la bronca, porque si fuera yo no duermo. Me imagino que en esa situación digamos, tan difícil, ¿no? Tan estresante, tan abrumadora, debe ser difícil conciliar el sueño. Esa paz que uno dice, me voy a descansar en paz, no sé. Fíjense acá que dice, a veces en la noche me revuelvo como un tonto en esta cama que compré en Ikea hace un par de meses y paso largas horas oyendo gemir a los vecinos. Ahí tenemos el insomnio. Y una cosa más, observen este pequeño gran detalle. Madrid es una ciudad más de 1 millón de parados. Sí. ¿Qué son los parados? Los que no tienen trabajo o huelguistas, pueden ser cualquiera de las dos cosas. ¿No? Sí, los desocupados. Los desocupados. ¿Qué más? No había 1 millón de desocupados durante el franquismo, ¿eh? ¿A qué se refiere? Que está escondida o que no puede salir porque no va. Ahí está. Fíjense que habla de parados según la última encuesta de la población activa. Es decir, la población activa es la población entre 15 y 65 años, ¿sí? Pero no había 1 millón de desocupados durante la época franquista. Pero sí había 1 millón de seres humanos censurados. Yo personalmente considero que llama parados en vez de llamar seres humanos
o llama parados en vez de hablar de actores políticos. Cuando estamos hablando de una democracia, hablamos de personas activamente, políticamente activas. En cambio, Dámaso Alonso en Insomnio habla primero de que en las noches se revuelve y no puede dormir. Y además habla de, según el último censo, 1 millón de personas paradas, pero no laboralmente, sino políticamente. No sé si se entiende mi punto. Perfectamente. Sí. Y fíjense que más adelante dice, paso largas horas conectado preguntándome por qué se pudre lentamente mi alma. ¿Por qué se pudre en 1 millón de parados sin gritos? Y acá volvemos a la censura. ¿Por qué 100 millones se pudren en esto que fue Europa? Que fue Europa. ¿A qué se refiere? Si Europa sigue existiendo, si Europa es. Pero en decadencia, ética, todo. ¿Esto fue antes o después de la Segunda Guerra Mundial? Dámaso Alonso escribe después de la Segunda Guerra. Y sí, entonces habla de un escenario de posguerra. Habla de un escenario de posguerra lleno de hambre, lleno de pobreza, lleno de ciudades diezmadas, lleno de edificios rotos. No nos olvidemos de la crisis de los grandes relatos de Lyotard. Lyotard, otro sociólogo y filósofo, habla de que se cayeron los grandes relatos de construir una familia, de progresar, del amor eterno. Estos grandes relatos que caen a partir de los totalitarismos que sucumbieron y que sacudieron Europa, esto también lo toma Dámaso Alonso, los parados sin gritos. No sé si se entiende la analogía que hago. A mí me hace un poco ruido esa analogía, Solange, perdón, ¿no? Adelante, te escucho. Para que te Sí. quiero agrandar, así te miro la carita, Vero. Ay, estoy muy gorda. No, al contrario, no. No quise decir eso. Quise decir que no te veía un cuadrito pequeñito. No. Yo acabo de leer la poesía. A mí me hace un poco de ruido y Los Parados fue una época también muy especial de España. Sí. Porque él habla de comprar una cama en Ikea. Ikea es un supermercado como si fuera Easy, Sodimac. Claro. Entonces, como me Walmart, parece que, ¿viste esas cadenas claro, de Walmart, hipermercados? sí, por eso no creo que se refiere a aquella época, me parece que se refiere al boom, eso que pasó en España con respecto a los parados, los indignados, la película Lunes al Sol, que fue también una denuncia social de lo que estaban pasando. Por eso para mí cuando habla ahí de los parados, es esa época donde entra IKEA, donde España entra a la comunidad europea y pierde un montón. La Europa ya, o sea, antes de entrar en la comunidad, vos hablabas con los españoles y decías, voy a Europa. Nunca se sintió la península ibérica integrada a Europa. No tenían buena moneda, un montón de cosas históricas, ¿no? Sociológicas. Entonces, por eso me parece que no, que la poesía no hace referencia a eso, sino... ¿Vos pensás que en realidad hace referencia a una época más actual, que no tiene que ver con el franquismo, las guerras, sino con una época más actual previo a la Unión Europea? Cuando España todavía tenía pesetas, por ejemplo. Es cuando España tiene esa crisis tan grande de los parados, y lo traigo como ejemplo en la película de Lunes al Sol. ¿Los indignados del 2008, decís vos? No, es previo, será el 80. La década del 90. 80. ¿Dónde está el destape? ¿Dónde está el destape español? El destape español, la década del 80, que ahí empieza a escribir Almudena Grandes. Junto con esa etapa aparecen los parados, por las grandes quiebras de empresas que hay en España. Las pasó muy mal España. Por eso, para mí el Insomnio es para esa época, pero bueno, no sabemos. No, pero me quedo con tu interpretación también, porque creo que ambas es una poesía muy volátil, ¿no? Que se puede adaptar tranquilamente a ambos escenarios, sí. No se sabe cuándo lo escribe, de qué fecha es.
No me acuerdo en qué año lo escribe. Yo lo tengo, pero no recuerdo el año exacto y no te quiero mentir. Para que No, ya no. lo averiguamos. Sí, yo me fijo. Ya lo averiguamos. ¿Te fijas vos? No te quiero mentir. Y otra cosa que me gustaría, y ahora sí vamos a entrar a lo que nos gusta a todas, que es... Disculpen, Sí. acabo de buscar el 1940. poema del 44, dice. Claro. No, entonces no es de la guerra civil. Sí, pero lo raro es que nombra a IKEA, porque IKEA, no sé si en el 44 existía. Pero ahí Igual- dijo una compañera, sí, acaba de decir que sí, ¿no? ¿Ah, sí? Acaba de- ¿Que existía en el 44? Ah, En el 43 se fundó. En el Sí. 43. Ah, O sea que evidentemente perfecto. Entonces sí, IKEA, sí, yo la... IKEA, como se diría en inglés, IKEA, uno de los primeros países donde desembarca, evidentemente, es en España. Sí, creo que es nórdico, ¿no? Sí, Me parece que son nórdicos. sí. Sí, Juliana ahora lo están dijo. por todo. Sí, no es norteamericano. Entonces hace referencia a Es la crisis de... finlandesa. Sí, entonces Es evidentemente... finlandesa IKEA. Evidentemente hace, para que voy a abrir un poquito más acá si las veo mejor. Evidentemente hace referencia a la crisis de valores de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y además a la crisis de valores posguerra civil. Pero también me quedo con el análisis de Verónica, porque miren cómo extrapoló a la década del 80 el destape cultural de España. Un adelantado, podríamos decir, Dámaso Alonso, ¿no? Un adelantado, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? No sé cuándo murió Damaso Alonso. Sí, yo al principio, la primera vez que leí el poema, me pasó lo mismo, que al leer la palabra IKEA también me retrotrajo como al presente de España. Pero bueno, ahora al buscar la fecha de publicación del poema, sí, es evidente que habla del periodo de la guerra Del civil periodo de la española. guerra. Bueno, acá tengo otro poema que me gustó muchísimo, que se llama Itinerario de lugares propicios al amor. Yo que en el fondo soy un poquito romántica, un poquito, tampoco mucho. Inventario de lugares propicios para el amor. Y ya como subtítulo tenemos Son pocos. Claro, a ver, Ángel González escribe esto en el 67, pleno franquismo, no nos olvidemos que hasta 1975 inclusive tenemos el periodo franquista en España, porque finalmente en el 75 Franco muere ya de viejo. Por todas partes ojos viscos, córneas torturadas, implacables pupilas, retinas reticentes, vigilan, desconfían, amenazan. Fíjense cómo hace una descripción maravillosa de una mirada, pero la remata con la palabra vigilante, desconfían y amenazan. Queda quizás el recurso de andar solo, y esta frase me mató: vaciar el alma de ternura y llenarla de hastío e indiferencia en este tiempo hostil propicio al odio. De todos los poemas o de todas las narrativas que seleccioné para el día de hoy, esta fue la que más triste me dejó. Eso de vaciar el alma de ternura, de llenarla de hastío e indiferencia. ¿Quiénes se benefician si la población se llena de hastío e indiferencia? Los grupos hegemónicos de poder. Básicamente, claro. Entonces, llenar el alma de indiferencia significa que los civiles, la población civil, ha perdido. Tiempo hostil propicio al odio y no propicio al amor. Me pareció maravilloso cómo Ángel González en tan pocas palabras traza esta realidad española de una manera tan desesperanzadora, ¿no es así? ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustó este Muchísimo. poema? Esta no la conocía, este escritor lo ignoraba yo y la verdad es que me gustó muchísimo, muchísimo. ¿Sí? ¿Y las demás?
¿Lo conocían? No, bueno, las otras me gustaban de antes. Ah, las demás chicas estás preguntando. No, está bien, no, está No. bien. ¿Vos, Juli, Es- conocías Inés, Norma, No, Lucre? no, pero me voló la cabeza. Sí, es ¿Viste? fuerte. Es fuerte. Yo soy muy Desgraciadamente, romántica también, así que me pega. desgraciadamente me hace acordar un poco a nuestra época. Iba a decir lo mismo, pero no quise Pero era muy duro ahondar. decirlo, ¿no? Es muy duro, Sí, sí, pero Norma. es como que No, no queda es muy... duro, porque es la realidad, sí, es una porquería, digámoslo. Es una miércoles, pero sí. Es duro. Es una Yo extrapolación constante que podemos hacer. Y ahora nos queda lo mejor para el final, dicen, el que nos gusta a todas, porque murió, falleció, fue fusilado, no falleció, no murió, lo mataron por amar al incorrecto, como se decía en la época franquista. La homosexualidad era vista como un pecado, porque la dictadura de Franco era ultracatólica, y estamos hablando de una época en que la Iglesia Católica condenaba la homosexualidad, y finalmente García Lorca es asesinado, si no me equivoco, en Málaga, ¿verdad? Juli, vos lo dijiste, ¿en Málaga es asesinado? En Málaga, sí. Bien En dicho. Granada. No, en En Granada, Granada, perdón. Granada, perdón. perdón, mi error. Bueno, a Lorca lo asesinan por ser gay, y preparé para él, respecto a él, una especie de compendio de poemas de Encima yo García Lorca. había compartido en la clase pasada el poema de Machado que decía lo matan en Granada. Me Tenés confundí. razón, y me olvidé, qué mal Solange que se olvida de las cosas. No, Bueno, yo también me olvidé. no quiero ser destructiva, ¿viste? Pero no, para nada, con pero el decime. pensamiento de que abramos la cabeza, algunos dicen, y la profesora acá, Susana, capaz que sabe mejor, que también esto de que lo mataron, es decir, era homosexual, pero parece que lo mandó matar la familia. Esto lo mandó matar la familia porque él habla en la casa de Bernarda Alba, es una familia, él se fundamenta en alguien de un pariente, en parientes. Entonces, bueno, hoy nadie mataría, qué sé yo, pienso yo que nadie mataría porque te pone en una obra de teatro, pero algunos dicen que lo mandó matar la familia. Está la No tengo versión de que fue un ajuste de cuenta familiar. digamos, no tengo tómenlo como de quien viene, ¿no? Porque no tengo la documentación que lo pruebe, pero algo así. De todos modos, es verdad todo esto también de que por su forma de ser, su elección de ser y tener que esconderlo, porque en estas épocas no era libre. En esa época había que esconderlo, sí. Había que esconder esto, ¿no? Claro, como muchas cosas más. Exactamente, sí, sí. No, quería en esta línea de tomar conciencia de las cosas, quería acercar esto. Norma, no es la primera vez que hablamos de otra versión de la muerte de Lorca. No es la primera vez. Yo he leído también que fue un ajuste de cuentas porque en la familia algo cayó mal con él. No de dinero, no un ajuste de cuenta por plata, por guita, no por eso, sino ciertas rivalidades entre la familia, pero la historia oficial, y volvemos otra vez a esta disyuntiva entre la historia oficial, que es la que más se trasciende, y la historia verdadera, que no necesariamente es la misma, que fue fusilado por ser gay. Habría que hacer una investigación más minuciosa, pero es muy interesante que vos puedas compartir esto porque no es la primera vez que oigo al respecto. Bueno, vamos con Lorca, ¿les parece? Sí. A ver, cuéntenme, ¿cuál es la obra de Lorca que más les gusta? A mí Yerma. Y Bodas de Sangre me gustó mucho. Y bodas de sangre. Y la Casa de Bernarda Alba, creo que Bodas de Sangre y la Casa de Bernarda Alba para mí se disputan en el primer puesto, pues son muy fuertes las dos. Tiene mucha denuncia. ¿Lucre? No lo tengo muy claro. ¿Estás en duda?
No sé, a ver, Susana o alguna de las otras chicas, Mariana Pineda, ¿también es una obra de él? Sí, Mariana Sí. Pineda, Sí. a mí, Sí. y pega mucho con la cuestión también él de la cuestión política.